y esperando que se encuentren bien de salud, el día de hoy daremos continuidad a la asignatura de literatura con el módulo número 1, literatura medieval, sección número 3, la poesía culta, Gonzalo de Berceo y Jorge Manrique. Comenzaremos con Gonzalo de Berceo, primer autor castellano conocido por escribir en lengua romance. Referimos su biografía, primer poeta en lengua castellana. Fue clérigo y vivió en el monasterio de San Miguel de la Cogolla. Llegó a ocupar los cargos de diácono en 1120 y presbítero en 1237. Primer representante del llamado menester de clerecía. Su aportación fue la difusión de la cultura latina y la senda de la poesía erudita, destacando sobre esta lo gran culto y forma que tenía el romance. Características de sus obras. Escritas en cuadernavía. Estrofas basadas en 4 versos. Son estrictamente religiosas y suelen clasificarse en 3 grupos: vida de santos, obras marianianas, obras temáticas doctrinales. Los poemas tienen carácter hagiográficos, hablan sobre santos locales, siguen una estructura tripartita: la vida del santo, los milagros y las personas que rogaron su favor. El propósito era atraer peregrinos. Tiene un claro objetivo didáctico y moral, y se caracteriza por tener un tratamiento sencillo y popular del lenguaje. Su obra representa pureza y simplicidad de la fe religiosa, destacando sobre ella el factor religioso como un preámbulo muy innato. Producción literaria. El grupo de obras maridiana cuenta con 5 títulos fundamentales: Lores de Nuestra Señora, que es la vocación a María; Los Milagros de Nuestra Señora, que rememora 25 milagros y está compuesto por 911 estrofas, 25 poemas que cuentan milagros atribuidos a la Virgen María. Vida de Santo Domingo de Silos, cuenta con 777 estrofas y nos habla sobre la vida del fundador de este monasterio. Poema de Santa Oria, cuenta con 205 estrofas sobre las visiones de Santa Oria. Martirio de San Lorenzo, que narra a través de 105 estrofas el suplicio de este santo. Luego vamos a ver al Marqués de Santillana y vamos a destacar que es un poeta y político español al servicio de la corte aragonesa en 1412 y 1418. Descubrió la lírica trovadoresca. Producción literaria. Es variada y recoge diversas influencias, desde la lírica provenzal y gallo-burlesca. Recogió y utilizó lo tradicional, lo medieval como forma del castellano. Su delicado y fresco estilo demostró su conocimiento del folclore popular de aquella época. Jorge Manrique Figueroa, poeta renacentista, autor de coplas por la muerte de su padre, elegía inspirada en Eclesiaste bíblico y dedicada a su padre don Rodrigo Manrique. Biografía: poeta castellano, autor de las célebres coplas a la muerte de su padre, máxima creación de la lírica cortesana del siglo XV y una de las mejores líricas de la literatura española. Pertenece a la corriente cancionil del siglo XV. Producción literaria. Fue corta, como su vida, y se la divide en 2. Obra menor, que está destacada por poesías juveniles de tipo amatoria y cortesana. Obra máxima, constituida por coplas a la muerte del maestre Santiago don Rodrigo Manrique, su padre. Esta elegía pertenece a la tradición medieval de la ascética cristiana, contra la mundanidad de la vida, y postula la aceptación serena de la muerte. El primer bloque nos habla sobre cómo uno debe de meditar sobre la brevedad de la vida, el paso del tiempo y la muerte. La lírica castellana pasó del concepto de trato de la muerte a su presencia histórica, y su dimensión particular es lo que le hace que este tipo de forma versal sea una de las más reconocidas. Puede apreciarse 3 partes. La primera, que destaca entre la copla 1 y 13 una exposición doctrinal con los principios fundamentales del cristianismo. Con la mentalidad medieval se señala el nulo valor de la vida humana terrenal y el poder destructivo del paso del tiempo y de la muerte, destacándose el cambio a la vida eterna. Dentro de esta primera parte se exhorta al lector tomar conciencia de la temporalidad y de la naturaleza efímera de la vida terrenal. La segunda parte, que abarca las coplas 14 y 24,
es una ilustración de la doctrina expuesta en la primera, el nulo valor de la vida y de los bienes terrenales como riquezas, placeres, linaje. El poeta se dirige en apóstrofe a la muerte para destacar su inmenso poder destructor, ante el que no hay nada posible de hacer. La tercera parte nos narran las coplas 25 y 40, que se centra en la figura del padre del autor, don Rodrigo Manrique. Se inicia con un elogio fúnebre y se exalta sus virtudes, comparándolo con personajes históricos muy destacables a través de esta forma. Sigue un diálogo entre don Rodrigo, próximo a morir, y la muerte personificada. Se expone de nuevo el concepto cristiano de la existencia y se afirma que don Rodrigo merece la vida eterna por la conducta ejemplar que siempre se ha observado de él. Rodrigo acepta su final con modélica resignación cristiana y eleva una oración a Jesucristo, rogando el perdón de sus pecados. En la última copla, el poeta relata con máxima simplicidad la aceptación de la fe cristiana. Apreciación literaria. La obra de Jorge Manrique fue corta, pero fue apasionada e intensa, realista, individual y humana. Algunos pensadores como Marcelo y Méndez Pelayo destacan que el autor fue capaz de dar a conocer el sentimiento de la exaltación de la fe religiosa. Antes de retirarnos, vamos a hacer una síntesis del trabajo realizado el día de hoy, destacando el módulo Literatura Medieval, sección número 3, Poesía Culta, Gonzalo de Berceo y Jorge Manrique. Gonzalo de Berceo, como hemos destacado, fue un clérigo. Su aporte fue la cultura latina y la poesía erudita. Recuerda que fue en la lengua romance, con criterios hagiográficos, destacando a los santos. Su objetivo didáctico y su fin moral tenían la captación de fieles. Su producción literaria más destacable están los Dolores de Nuestra Señora, Los Milagros de Nuestra Señora, Vida de Santo Domingo de Silos, El Poeta de Santa Oria y El Martirio de San Lorenzo. De ahí pasamos al Marqués de Santillana, poeta y político español muy reconocido. Recogió y estilizó la tradición medieval de esa época. Recuerda que estamos hablando del fervor cristiano. El folclore popular es muy destacable porque comienza a narrar tradiciones y costumbres de su pueblo. Jorge Manrique Figueroa pertenece a la corriente cancioneril, con sus peculiaridades juveniles y cantos diacrósticos que hemos destacado. Su obra máxima es Coplas a la muerte del maestre Santiago don Rodrigo Manrique, su padre. Obra apasionada e intensa, realista, individual y humana, por la gran acogida y destacable labor de la fe cristiana demostrada en esta obra. Esperando habiendo sido muy claros, nos vemos hasta la próxima semana en otra clase. Cuídense mucho, un saludo grato a cada uno de ustedes.